A los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hemos visto ya las escuelas que estaban interpretando lo que decía el Señor, las preguntas que le hicieron al Señor sobre el adulterio, sobre el divorcio, y entonces ¿por qué mandó Moisés? Ya habíamos visto eso. Y habíamos hablado que el matrimonio es un pacto de compañía, ¿sí? Es un pacto de compañía donde nosotros, el hombre y la mujer, hacen votos matrimoniales, se comprometen el uno al otro a amarse, a servirse mutuamente en ese proceso de santificación. Habíamos hablado de cómo ese compromiso se da en presencia de testigos, que digamos de país a país puede diferenciar la manera en que se hace compromiso, pero la idea es que independientemente del país y de la cultura, nosotros podamos encontrar allí la manera más cercana en que en ese país, en esa cultura, se refleja el diseño de Dios para el matrimonio, ¿cierto? Analizamos un poco, Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El objetivo entonces es que estas personas se unan en cuerpo y alma para que sean uno. Y analizábamos que una sola carne no es simplemente lo sexual, incluye lo sexual, pero va más allá de lo sexual. Yo le decía a una pareja en el prematrimonial que ser una sola carne implica o debería tener la meta de que cuando yo hable con el esposo es como si escuchara a la esposa. Y cuando yo hable con la esposa es como si yo escuchara al esposo. Cuando el esposo se encuentre ante una decisión y por cosas de la vida no haya hablado de esa circunstancia con su esposa, él pueda, basado en ese conocimiento profundo, íntimo y personal que tiene de su esposa, llegar a la conclusión de qué diría ella y cuál sería su posición, de manera que cuando él tome esa decisión, lo esté haciendo no solamente en nombre de él, sino también en nombre de su esposa. ¿Eso qué implica? Eso implica conocimiento mutuo. Eso implica que el esposo debe gastar, debe invertir horas y horas y horas en conocer a su esposa. Conocer a la esposa no es saber cuál es su color favorito, cuál es su prenda favorita, cuál es su película favorita, ni su cumpleaños, ni estar pendiente de las fechas especiales. Es que a ella le encanta un arroz así frito, negrito, con panela y coco. Conocerlo va mucho más allá de eso. Conocer al esposo, conocer a la esposa implica que yo pueda incluso discernir hasta cierto punto, hasta donde pueda humanamente, incluso sus motivaciones e intenciones. ¿Por qué? Porque en ese contacto y en esa relación diaria, permanente, día, tarde y noche, yo puedo en esa interacción predecir lo que me va a decir, predecir lo que va a hacer. ¿Y hasta qué punto llega esa predicción? Precisamente porque lo conozco. La manera creo que más sencilla e ilustrativa de poderle ejemplificar eso es el papá con los hijos. No hay nadie, ninguna persona en este mundo que conozca mejor a sus hijos que sus papás. El papá sabe cómo es el carácter de su hijo. Sabe cómo es su hija. Él sabe qué va a pasar con su hijo si le regala un iPhone. Él sabe. Él sabe qué va a pasar si lo manda solo para un viaje. Él sabe. Y puede que el niño, puede que la niña diga, no, papá, ¿quién dijo que yo voy a hacer eso? No, es que yo sé. ¿Por qué? Porque es que yo llevo 15, 20, 25 años contigo. Estoy contigo desde que naciste hasta ahora. ¿Por qué no sucede eso con el esposo y la esposa? Porque llevamos 8, 10, 15 años bregando a sobrevivir. Bregando a ver esto cómo funciona. Porque estamos los dos como en un cuadrilátero, uno en una esquina y el otro en la otra esquina, en la esquina azul fulano, en la esquina, azul, en la esquina roja fulana, y vamos a darnos golpe. Y el que primero caiga a la lona es el que manda. Y si me levanto y te tumbo, ahora yo soy el que manda. Y estamos mirando a ver quién da más y quién da menos. No trabajando en virtud de ser uno. Porque esto es complicado. Lo veíamos en Génesis capítulo 3.
Adán y Eva eran perfectamente uno, perfectamente completos, tenían una perfecta relación con el Señor. Una vez inicia el pecado, Adán, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ah, Señor, esa mujer que usted me dio salió defectuosa. Y que conste que yo no la pedí. Va donde la mujer. Ah, no, Señor, fue la serpiente. Entonces, lo típico en una relación de pareja es, no es mi culpa, es la de ella. No es mi culpa, fue tu culpa. Si tú, espacio, entonces yo, espacio. Pero como tú no, espacio, por eso es que yo, espacio. ¿Y por qué digo esto? Porque la razón de todo divorcio siempre es el pecado. Aunque no todo divorcio es pecado, todo divorcio es causado por el pecado. ¿Me entendieron ese trabalenguas? La causa del divorcio, de una separación, siempre es el pecado. Llámese infidelidad, llámese robo, llámese celo, llámese chisme, llámese mentira, falta de confianza, lo que usted quiera. Falta de administración, falta de lo que quiera, siempre es causado por el pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? En Génesis capítulo 3, versículo 15, Él prometió un Salvador que vino a redimir lo que el hombre dañó. Entonces ahora, en Efesios 5 y en Efesios 6, Pablo habla acerca del matrimonio. Que el matrimonio, aparte de ser una compañía para la soledad de Adán, una búsqueda de unidad en todo sentido entre el hombre y la mujer, ese matrimonio en su relación es un espejo, es un reflejo de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y ustedes van a ver y vamos a ver qué es lo que el Señor hace por su pueblo y hace por su iglesia. Jesús está siendo crucificado y la iglesia para ese momento, pudieran ser los discípulos, pudieran ser los apóstoles, pudieran ser todos los miles de personas que fueron testigos del ministerio de Jesús. Jesús está en la cruz solo, abandonado por el Padre y abandonado por toda esa gente. Jesús pudiéndose bajar de la cruz. Jesús, cuando lo van a capturar, viene Pedro y desenvaina su espada y le mocha la oreja a un soldado. Y viene Jesús y le dice, oye, pero ¿qué te pasa, güey? ¿Acaso yo no puedo llamar a legiones de ángeles que están así, Señor? Dé la orden, dé la orden. Y acabamos con todo este mundo aquí, de una. El Señor le dice, al que a espada mata, a espada muere. Y estando en la cruz, Él pudiendo hacer hecho, dice, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Sí. Jesús sabía que lo iban a abandonar. Sí. Él sabía que se iba a quedar solo. Sí. O sea que el esposo cuando se casa, aunque espera fidelidad de su esposa, él debe también esperar infidelidad. Voy a repetir eso. El esposo cuando se casa, aunque espera fidelidad de su esposa, también debe esperar infidelidad. Y ante esa infidelidad, desde antes que ocurra, ya está dispuesto a perdonarla. Voy a repetir eso. Aun cuando no ocurra la infidelidad, si llega a ocurrir, yo ya debo ir dispuesto a perdonarlo. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que hizo el Señor. Y si eso es muy duro y yo no lo recibo, entonces yo no puedo recibir el perdón de Dios. Es así de simple, el Señor lo pone así en matemática. Mateo capítulo 6. Si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, vuestro Padre no perdonará sus ofensas. ¿Pero cómo así? Sí, se supone que Efesios capítulo 5 dice, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó,
es de esa manera que el esposo debe amar y entregarse por su esposa. Los discípulos entendieron perfectamente eso que significa. Y su conclusión fue, si así es la condición entre el hombre y la mujer, no conviene casarse. Lo entendieron. Y si usted en este momento llega a esa conclusión es porque sabe y entiende qué es lo que estoy diciendo. ¿Y qué hay de la esposa? Cómo la relación de Cristo con la iglesia refleja y también tiene deberes para la esposa. Así como Cristo se sujetó y obedeció a su Padre, siendo igual al Padre, la mujer siendo igual al hombre en todo, en dignidad, propósito y valor, se sujeta a su esposo. Ambos deben imitar a Cristo. El uno amándose, sacrificándose y entregándose, y el otro sujetándose, respetando y obedeciendo. Pero ambos tienen a Cristo como modelo. Si ese no es el modelo para el matrimonio, cualquier cosa sirve de modelo. Y por eso es que cuando hablamos de divorcio, cualquier cosa sirve como motivo para divorciarse. ¿Por qué? Porque mi modelo no es el modelo que me dio el Señor. Es el que yo creo, el que yo pienso, el que me conviene, el que me satisface, el que me hace feliz. No nos casamos para ser feliz. Nos casamos para ser como Cristo. Y es ser como Cristo lo que trae verdadera, profunda y eterna felicidad. Mis hermanos, si esto no lo tenemos claro, cualquier pájaro sobre nuestra cabeza es causa para yo decirle a mi esposa, ya no te soporto. Porque entonces cuando usted venga a la iglesia, usted tiene que aceptar de parte de Dios, yo tampoco. Pero aquí estás. Y te doy gracia, y te doy amor, y te proveo tu alimento y tu vestido. Es más, aún te sostengo con vida eterna. Y nadie te va a arrebatar de mi mano. Eso es verdadera fidelidad. Eso es verdadero compromiso. Y es así como yo debo ver mi matrimonio. ¿Qué dice entonces Dios sobre el divorcio? Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías 2, 16. La Reina Valera dice, porque yo el Señor aborrezco el divorcio. La Biblia de las Américas dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. ¿Con quién? Versos anteriores está diciendo, con tu compañera, la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud. Ahora bien, ya vemos qué dice Dios acerca del matrimonio. No voy a profundizar en ello, pero creo que es claro, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es su deseo para el matrimonio? El divorcio es algo que pasa, que sucede, algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque el divorcio va en contra del propósito inicial del matrimonio. Sin embargo, es una realidad que a la luz de Génesis capítulo 3 existe, se ve, ocurre. Así como la muerte, así como el dolor, así como el sufrimiento, así como todo lo que nosotros no queremos experimentar en la vida. Ocurre, pasa. El Señor tiene un remedio. Y lo que hace el Señor entonces es regular. Regular no es prohibir. En algunos casos entonces el divorcio fue posible. Y ahí veíamos el caso de María y José. Y aquí quiero entrar a un paréntesis. Dios mío bendito. Yo creo que hay hermanos pensando, pastor, sí, pero entre en materia. María y José, padres de Jesús, estaban en compromiso. Lo que nosotros llamamos comprometidos para casarse. Es decir, en tiempos actuales, ella tendría un anillo aquí, que cualquiera que lo mire, ¿estás comprometida? Sí, está comprometida. En ese periodo de compromiso que la Biblia llama desposorio o desposados,
María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo de Jesús. José se da cuenta, les estoy resumiendo, Mateo capítulo 1, pueden leer ahí la historia completa. José se da cuenta y entonces él, como era justo, dice el texto, como era justo, no quería difamarla. Él sabía que decía la ley acerca de las mujeres que cometían ese tipo de pecados. Como él no sabía qué era lo que había pasado, pero él era justo y no quería difamarla, le iba a decir a María en secreto, mira, ve, aquí está tu carta de divorcio. Yo te amo, yo te quiero, yo no quiero que te pase nada, pero pues yo no puedo vivir contigo así. Toma tu carta de divorcio y vete. ¿Por qué le da carta de divorcio si no están casados? Porque para ellos el compromiso matrimonial, si bien había un día en que se formalizaba y se legalizaba, iniciaba desde el momento en que ese hombre y esa mujer le declaraba y le prometía a esa persona, yo te voy a amar para toda la vida. ¿Eso qué tiene que ver con el noviazgo, por ejemplo? Mira esta ilustración. Hay dos muchachos solteros, un hombre y una mujer, que empiezan a conversar. Como amigos, Él le invita. Cuando están juntos, comen pizza, helado. Y él le dice, oye, yo me siento tan bien contigo. Y ella le dice, yo también. Y muy bien, realmente. ¿Listo? Segunda semana, tercera semana. Las conversaciones tienden a ser con mucha más confianza. Imaginemos, por favor, que ahí no hay palabras ni de te quiero, ni te amo, nada de eso. Formalidades. Buenos días, hermana. Buenos días. No hay nada comprometedor. Ellos pueden poner ese chat aquí en pantalla y nadie pudiera decir que hay romanticismo y algo así de pasionalidad. Simplemente son personas que se conocen y están profundizando su amistad, pero aunque no se lo dicen, entienden que el uno al otro se están atrayendo. 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Resulta que esa hermana en algún momento sale con otra hermana y se van para Plaza del Río. Y en Plaza del Río están ahí caminando. No, sí, mira. Y ven al fulano, al hermano que está hablando con la hermana. Y lo ven entrar a Vialeto a comer pizza. Y risa va y risa viene. De un momento a otro la hermana le dice a la otra hermana, vámonos. ¿Qué pasó? No, me quiero ir. Mija, sí, claro, con razón, vamos. Y llega a la casa llorando. Vuelta a nada. O él llega a la casa llorando, vuelto a nada. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿qué pasó? No, pastor, lo que pasa es que veníamos hablando, papá, ¿y cómo es posible que yo voy entrando a Plaza del Río? Yo, pero ven, ya eran novios, había algo ahí. Que... No, pastor, pero sea pastor. ¿Cómo es eso? No, pero dime. Tú le dijiste, él te dijo a ti, seamos, hagamos, ¿hay algo ahí? No, pastor, pero es que pasa. Pero es que nada. Legalmente hablando, yo pudiera decir, usted no tiene por qué llorar. Usted no tiene por qué estar sufriendo ni lamentándose porque ahí no hay nada. Pero sí hay algo. Eso se llama compromiso emocional. Y el compromiso emocional te vincula al otro. Afectivamente te sientes unido al otro. Hasta tal punto que aunque no haya nada oficial, cuando una persona hace eso, es como si a ti te fueran infiel. Tú lo experimentas como una infidelidad, como una traición, como una deslealtad. ¿Por qué? Porque así funcionan las relaciones humanas. Porque antes de yo unirme formalmente al otro, tengo que vincularme afectiva, emocional, espiritualmente con esa persona para yo estar convencido de que realmente quiero estar con él, quiero estar con ella. Entonces, es cuando pasa todo eso, pastor, necesito hablar con usted. La primera pregunta que yo hago entonces, ¿en qué punto estás? Pastor, ¿en qué punto están? No, pastor, llevamos 2 años hablando. Como no hay un propósito, como están ahí viendo, pero las emociones se vinculan y se vinculan y se vinculan, ya llega un momento que quieren hacer algo cuando ya están enraizados y profundizados.
Y en el peor de los casos, no, pastor. ¿Cuánto tiempo? No, pastor, el tema es que tengo una prueba y salió positiva. Ah, ya. Mis hermanos, la iglesia, y eso lo podemos profundizar en otro espacio, pero mis hermanos, cuando yo llego al punto de ennoviarme con alguien, no es para ver si va a funcionar. Eso no es para ver qué pasa. El día que usted venga y dice, pastor, quiero ser novio de fulana, ya tiene que venir con un anillo, con una fecha y con ahorros. Porque la boda cuesta. Pero pastor, ¿y cómo hago entonces para conocer? ¿Se acuerdan que en el colegio habían los llamados cuarteros? Los que hacían los cuartos. Como la investigación. Hey, me gusta fulana, tranquilo que yo te ayudo. Uno tenía 2, 3 amigos que funcionan. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Para que esta persona desde la tribuna segura, desde un lugar seguro, emocional y afectivamente, pueda recopilar la información que necesita para entonces decirle, pastor, fulano, ¿qué? ¿Dónde está? No, pastor, nada. No, ni he cruzado una palabra. Yo, ok, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues me interesa, quiero hacer esto. Listo, espérate. Vamos a pensar cómo lo hacemos. Porque yo no quiero que esa persona se me dañe, me la dañen, me lo dañen, le hagan pasar dolor y sufrimiento y un montón de cosas. Resulta que después de estar vinculada emocionalmente, la muchacha le dice, ay no, pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, yo no me quiero casar. No, yo era como aburrida y como, bueno, pasarla contigo es tan chévere y me sacas de la casa. Pasa. O viceversa. Hay hombres que no saben ni dónde están parados, no saben qué quieren, no saben para dónde van, y van esas mujeres ya claras en su vida. Bueno, ajá, no, ven, vamos a orar, a ver qué dice el Señor. Y se las pasan orando 6 meses, 1 año, 3, 5, 20 años orando. Y nunca toman decisiones, no se amarran los pantalones porque no saben para dónde van. Entonces, antes de que usted, mi hermana, se me vincule con un muchacho que no sabe para dónde va, dígame a mí que yo lo entreviste. Y después de esa entrevista, yo le paso un informe a usted. No, ay, pastor, entonces, mi hijo, usted verá. Y usted tranquilita, ya listo, pastor, muchas gracias. No pasó nada con ella y no hay historia y... Haciendo eso, hermanos, eso es más profundo, pero les quería hacer ese comentario el matrimonio es algo serio. Y así como el matrimonio es algo serio, mi periodo de preparación previo al matrimonio también la debo asumir en serio. Si no, yo voy a gastar tiempo, dinero, energía, emociones, desgastar mi vida en unas preocupaciones, en unas ansiedades innecesarias. No, tómeselo en serio. Asuma eso como un verdadero compromiso desde el mismo instante que usted diga, esa muchacha me gusta y quiero que ella sea mi esposa. Y desde ya me voy a guardar para ella. Eso es, la tiene clara. Y no va a estar como una empresa de recursos humanos revisando hojas de vida y entrevistándolas a todas al mismo tiempo. Haciendo llamadas, ¿cómo está? Aló, sí, mira, no. Tenga las cosas claras. Eso ayuda a que usted vaya al matrimonio en serio, con bases sólidas, ¿sí? Con cosas claras. Entonces, cuando ya llegamos al matrimonio, les estaba diciendo que el matrimonio es una unidad y que todo divorcio es causado por el pecado. Pausa. ¿Cómo vamos? Preguntas. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, listo. Ok. Quiero hablarles, hermanos, ahora de el concepto o nuestra actitud más bien hacia el divorcio. Cuando nosotros hablamos del divorcio en la iglesia, de manera casi que automática, salen a flote nuestras posiciones, pensamientos, opiniones y actitudes acerca del divorcio. Esas actitudes son el resultado de nuestras convicciones y de qué conocimiento bíblico creemos que tenemos acerca de ese tema en específico.
En general, para muchas personas, y esto quiero decirlo así de claro, en general para muchas personas el divorcio funciona como el pecado imperdonable. La persona divorciada debe tener una silla negra en esa esquina al lado de las traperas rojas que están allá, y esa persona no puede, y todo el tiempo se le está mirando, pero ¿será que sí puede? No, ¿por qué no? Pero tú sabes cómo esa persona es divorciada. Si es una persona que tiene una idea o una visión bíblica simplista del divorcio, a todo el mundo le va a decir, ay no, divórciese. La Biblia dice que lo puede hacer, hágalo, mija, con confianza. Pero si yo tengo por el contrario una visión absolutista, a esa mujer la pueden estar maltratando, pegando, amenazando, acuchillando, hacerle, y el hermano está ahí, no se puede divorciar. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos por la palabra de las posiciones que nosotros asumimos. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien nos pregunta, nuestras palabras a modo de consejería para el aconsejado funcionan como recomendaciones o decisiones que él puede hacer o no puede hacer. Observemos esta lista de pecados. 1 Corintios 6, de 9 al 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se menciona aquí ni los divorciados. Aló. Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Y todo el que practica el divorcio? ¿Y todo el que cometió divorcio está en esa lista en Apocalipsis? No. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted sabe que practicar la envidia hace que usted no herede el reino de los cielos. ¿Y por qué tenemos con la envidia como una actitud como que, ay no, hermano, pero usted sabe que es una envidia de la sana, de la buena? No, me está diciendo esto. Los pleitos, dice aquí, las rivalidades, los celos. No, hermano, es que si yo la celo es porque la amo. Yo lo amo a él y por eso todos los días le reviso el celular, porque es que ese muchacho. Aquí me está diciendo que los celos, la inmoralidad, la sensualidad, la hechicería, las enemistades son motivos para que una persona no herede el reino de Dios. ¿Aquí habla de algún divorciado? No. Y entonces, ¿por qué en la práctica, cuando hablamos, aconsejamos o nos preguntan, hermana, mira, ¿tú qué piensas del divorcio? El infierno sale a flote. No, mi hermano, ese pecado está en el tope de lo más grave que existe en la humanidad. Cuidadito, te divorcias. Ah, sí, pero mira, no, mija, no, tranquilo. Si tienes celos, envidia, borrachera, todo eso, un traguito al año no hace daño, tú sabes. Pero ojo, te divorcias. Porque imagínate, la paila más grande allá en el infierno. ¿Y de dónde viene esa visión? Viene de no tener un conocimiento bíblico. El divorcio no bíblico es pecado, pero para algunos es la cabeza de la lista de los pecados. Y lo peor es que así se mira al hermano. El hermano que se divorció, se le mira como si fuese de segunda categoría, se le señala, se le acusa, se le aparta como si fuese una persona con lepra. ¿Por qué? Mis hermanos, esto no es una invitación a que simplemente toleremos el pecado y a que tengamos una visión laxa acerca de un tema tan delicado y tan de profundas consecuencias como lo es el divorcio. Pero nosotros no podemos tener una visión basada en nuestros prejuicios personales. Tenemos que estar seguros que nuestra visión acerca de este tema del divorcio es bíblica. Y cualquiera que sea la razón,
aún en un divorcio que fue pecaminoso, yo debo entender que ese pecado, como pecado, no es distinto a otros pecados, como la mentira, los celos, la rabia, la amargura, el enojo, la ingratitud, la terquedad, la insistencia, el egocentrismo, el egoísmo. Tú lo tienes que hacer por mí, para mí. ¿Por qué no me lo has hecho? Pero mira, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Insisto, insisto, insisto. ¿Por qué? Porque yo. Eso es egoísmo. Eso también es pecado. Nosotros debemos construir y edificar una visión bíblica acerca de todo, no de ciertas cosas. Y eso incluye el divorcio. Como el divorcio no es el pecado imperdonable, aun cuando el divorcio se dio por causas no bíblicas, es un pecado y como todo pecado puede ser perdonado, limpiado y restaurado. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en términos prácticos, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Atribuir a Satanás la obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Y como se la atribuyo a Satanás, no la creo, no la recibo. ¿Eso qué significa? A Jesús, cuando estaba predicando el Evangelio, Mateo 12:31, Él dice, por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué? Porque atribuir que Jesús está haciendo eso en el nombre de Satanás, de Belcebú, implicaba entonces rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es no creer en Cristo. Y si usted no cree en Cristo, ¿qué pecado se le va a perdonar? ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser perdonado, justificado, limpiado? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Si no cree en Cristo, ¿eso se le puede perdonar? No. Cuando hablamos del pecado imperdonable, estamos hablando de la incredulidad. Entonces está el hermano, oye, ¿viste que fulano se divorció? ¿Qué? ¿Cuál es nuestra actitud? Nos escandalizamos. ¿Por qué no nos escandalizamos cuando la hermana, el hermano viste sensual? Cuando el hermano viste apretadito y se le nota todo. Los brazos, los músculos, el pecho, los bíceps, los tríceps. Ah, no, con eso si no, no. Ay, no, pero ese hermano. No, hola hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Ahí sí no nos escandalizamos. El hermano lleva 10 meses sin pagarme 2,000 pesos. No nos escandalizamos. No pasa nada. Ese hermano toma decisiones en su familia sin consultar a la esposa. La esposa un cero a la izquierda. No, hermano. Mira, sí, tú eres el líder, pero tú tienes que tener en cuenta a tu esposa. No. Escandalícese. ¿Cómo así? Es tu esposa. Son uno. Escandalícese con todo, no con ciertas cosas. A veces una visión bíblica acerca de este tema en particular del divorcio pudiera ser, mi hermano, mi hermana, quizá debemos evaluar los detalles del caso. Podemos acompañar buscando todas las opciones posibles centradas en el Evangelio para salvar esa relación y evitar que ellos se divorcien. Pero por detestable, aborrecible, sucio, abominable y indignante, pecaminoso que sea el divorcio, quizá para esa pareja esa sea la única opción. Quizá. ¿Yo qué estoy reconociendo ahí? Estoy reconociendo una visión equilibrada de que hay problemas serios, que hay que tratarse, que hay que acompañar, que tenemos que dar evidencia de que estamos buscando todas las opciones posibles para salvar esa relación centrado en el Evangelio. Pero si llega un punto en que es irreconciliable, donde no hay manera, aún siendo pecaminoso, probablemente tengamos que cargar con el desastre de Génesis 3.
de que en ocasiones el pecado es inevitable. Y aún ahí el Señor está para restaurarnos y para limpiarnos. Nuestra actitud, hermanos, en muchos casos va a determinar que esa pareja se salve o no. Incluso en algunos casos, esa actitud va a determinar sobre la vida y la integridad física de alguien. Pastor, o sea que yo tengo que estar en la casa. Y está esa hermana con un ojo morado, verde, de todos los colores. Sí, porque él es tu esposo. Y tú tienes que sujetarte. Al siguiente domingo ya no es uno, son los dos. Pastor, o sea que tengo que seguir con mi esposo. Por muy dura que sea la situación. Sí. Al siguiente domingo nos llega una carta de una funeraria. Y esa carta para ese pastor deberá decir, pastor, ¿debo seguir con mi esposo? En términos básicos, entonces, mis hermanos, la posición cristiana con relación al divorcio es que nunca es deseable, sobre todo entre los creyentes. Pablo lo dice en 1 Corintios 7:10. A los casados instruyo no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Se entiende que el marido tampoco debe dejar a su mujer. Pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido. ¿Qué significa dejar? Y abajito en el versículo 11 cuando dice el marido no abandone a la mujer, ambas palabras en griego significa separar, dividir, cortar por divorcio. Abandonar o dejar no es simplemente separarse, es divorciarse. Pero ¿por qué le dice Pablo quédese sin casar? Precisamente porque en el divorcio la persona queda libre para casarse con otro. ¿Qué le dice Pablo? Aunque te divorcies, no debes buscar otro matrimonio a no ser que sea con el mismo. ¿Por qué? Mientras tú no te cases con otro, aún tienes posibilidad de reconciliarte con tu esposo. Y se entiende por qué, porque estamos hablando de dos personas creyentes. Entonces resulta que Dilia está con Luis y se divorcian, pero ambos siguen viniendo a esta misma iglesia. Pero están divorciados. ¿Cómo así? Se supone que ambos aman al Señor, sirven al Señor, se someten al Señor, se someten a su palabra. Ok, si se divorcian, saben que la única opción de volverse a casar es con su mismo esposo. A veces la separación ocurre es porque yo quiero evitar los sufrimientos que trae todos los días alegar sobre lo mismo, pelear sobre lo mismo, hablar sobre lo mismo. Pero antes de solucionar la separación, esa separación antes de solucionar el problema, antes lo agranda. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo, como que uno siente el fresco de ya no escuchar los alegatos y las peleas. Y uno dice, cuando considera volver, uno dice, no, allá no vuelvo. Estar presente ahí, cuando mi integridad física, cuando hay maneras de solucionar, a pesar de todo, ¿cierto? Es posible y aumenta la necesidad, la conciencia. Aquí hay un problema y se tiene que solucionar. Segundo, la reconciliación es siempre posible para los creyentes bajo el cuidado y la disciplina de la iglesia. Si entre creyentes hay un pecado, pues ese creyente que pecó pasa disciplina. Y en ese proceso de disciplina, nosotros lo vimos en Mateo 18, el objetivo de la disciplina es restaurar, reconciliar al hermano, que se arrepienta y se incorpore nuevamente al cuerpo de Cristo. Si bien el divorcio es permitido para los cristianos en caso de pecado sexual, como lo vimos en Mateo 5, Mateo 10, etc., nunca es requerido. ¿Qué significa eso? Si una pareja sin casarse tiene relaciones sexuales, eso no los habilita para casarse. Si la relación sexual entonces no habilita o legaliza el matrimonio, tampoco una relación sexual lo cancela, lo divide y lo corta. La matemática es simple. O sea que aunque haya algún tipo de infidelidad, algún tipo de pecado sexual, que aunque Cristo mismo da la cláusula de que eso puede servir como causal para un divorcio legítimo, no es requerido, no se le pide de manera automática.
Lo primero siempre que pasa con el creyente, ese es un pecado grave, sí, pero también como otros pecados, ese pecado necesita ser guiado, restaurado, disciplinado, animado, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hechos deben guiarnos a una posición básica sobre el divorcio, una cosmovisión bíblica equilibrada acerca de estas situaciones y para que nosotros examinemos nuestras actitudes. El divorcio, hermanos, aunque es una realidad que no va a desaparecer, al final, cada vez que sucede un divorcio, es un recordatorio. Eso ocurre por la dureza de su corazón. Si después de todo al final llegamos al divorcio, Cristo lo dice, sí, ocurrió, es regulado, se les permite, no es algo que yo quisiera, pero ¿eso por qué pasa? Por la dureza de su corazón. Hermanos, preguntas hasta ahí. Eliezer. No es una opción para ellos. Casarse con otra. Ajá. Entonces, si se supone o se asume que en algún momento de su vida aparentaban ser cristianos, pero uno de los dos parece que no. Parece no, resulta que no. Y eso hace que haya un divorcio. La pregunta es, ya teniendo claro que él no es cristiano y ella sí o viceversa, Ajá. ella o él se pueden casar con otro. Listo. Para allá voy cuando entremos al versículo 12. Porque ese es otro contexto, otro escenario. Aquí estamos hablando entre los dos creyentes, ¿cierto? ¿Cuándo pasa eso? Cuando aplicamos la disciplina. Resulta que aplicamos disciplina a ese hombre, a esa mujer que pecó, y esa mujer o ese hombre no se arrepintió. Se siguió un proceso, se avanzó una y otra vez. De hecho, en los libros de consejería se recomienda que incluso la iglesia como tribunal, en términos de ese juicio, de ese proceso disciplinario, levante actas de cada reunión de consejería. Cada reunión de consejería. Porque esas actas, cuando las hace la iglesia, es como si reposara una evidencia celestial de si ese proceso fue llevado a cabo de una manera bíblica y correcta. Y cuando esa persona, sea ante nosotros, ante otra iglesia o ante Dios, diga, no señor, mi divorcio fue justo, a mí no me hicieron eso, sale toda esa evidencia de un momentico. A usted se le hizo el proceso disciplinario. En ese proceso disciplinario nos dimos cuenta que realmente usted no era creyente. Porque usted nunca se arrepintió ni dio frutos legítimos de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Entonces ahí ya estamos hablando de un creyente y un no creyente. Ese ya es otro escenario, que lo vamos a tratar, lo más probable es que sea el próximo domingo. Hermanos, denme 10 minuticos. Yo termino esta parte de conceptualización, ¿cierto? De manera que, ¿ven que estoy yendo poco a poco? ¿Sí? Porque yo sé que ustedes se van a encontrar con muchas arandelas, minucias en estos casos, y es bueno que usted tenga una visión bíblica clara, profunda acerca de eso y usted pueda con toda confianza aconsejar a una persona. En términos de la existencia, desde cuándo inició el divorcio, pues no se tiene una fecha exacta. Lo que sí sabemos es que ya en el pueblo de Israel pasaba. Levítico 21:7, no tomará mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomará mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo su Dios. Yo no voy a inmiscuirme en el tema del sacerdote. El punto es que le está diciendo, vea, usted no se va a casar con una divorciada. ¿Qué significa eso? Hey, las divorciadas existen. Y si existen es porque esa persona se divorció. Eso está en Levítico, antes de Deuteronomio, que es en Deuteronomio 24, donde el Señor ya regula el tema del divorcio. O sea que la práctica del divorcio estaba apareciendo, no fue institucionalizada por Dios, Dios no la mandó, pero es una realidad que por causa del pecado existe. Pasa. Levítico 22:13, pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia, ¿ven? Esta palabra es inspirada, Dios mismo está diciendo, o se divorcia, Él está diciendo que ese divorcio es pecado, que si la divorcia se va para el infierno, no, simplemente está hablando, hay una realidad, se divorció o se divorcia. Números capítulo 30, versículo 9, pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Es decir, cuando esa persona juraba o se comprometía a hacer algo. Isaías 50, versículo 1, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre?
¿O a cuál de mis acreedores os vendí? Mire que ahí habla de carta de divorcio, una realidad que está ocurriendo en el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Gracias, mi hermano. Si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? Ahí está citando a Deuteronomio 24, que eso ya lo explicamos. ¿Sí? En el versículo 8 de Jeremías capítulo 3, dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la fiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Hermanos, este texto me está diciendo Dios divorciándose de Israel. Ahora, esto es simbólico. El Señor nunca abandonó a Israel, pero le dio carta de divorcio y todas esas cosas son elementos que el Señor usa de la realidad del pueblo de Israel para que ellos entiendan qué significa que Dios me haya dado carta de divorcio. ¿Qué es eso? Me despidió. Fui infiel, fui adúltero. ¿Por qué? Porque me fui con mis dioses paganos. Y Dios requiere fidelidad de su pueblo, pero lo que recibe del pueblo es una constante infidelidad. Hermanos, así mismo es la iglesia hoy. Si Dios nos tratara como nosotros tratamos a veces nuestros problemas matrimoniales, que a la primera nos queremos divorciar, el Señor hace rato, desde el Edén, se hubiera divorciado a nosotros. Porque somos infieles. Y dice Pablo en Timoteo, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ya leíamos Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Entonces, el divorcio es una realidad que existe. ¿Por qué hablamos de esto de manera profunda aquí? Porque aquí en algún momento puede llegar a suceder. Y ya vimos un poco acerca de cuál debiera ser nuestra actitud hacia ese tema. Si el matrimonio entonces es una relación de pacto en la que se promete mutua compañía, fidelidad y compromiso, el divorcio viene siendo la ruptura de ese pacto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el divorcio implica repudiar, separar, soltar, despedir. Y en el hebreo tiene una connotación incluso física. ¿Se acuerdan cuando en Génesis 12 dice que cuando ellos dejan a su padre y a su madre y se unen son una sola carne? Una sola carne es como ser un solo cuerpo. El divorcio viene siendo una amputación en esa pareja. Es como si yo llegara a mi cuerpo con un machete y decir, divorcio esta mano de este cuerpo. Y le zampo el machetazo. Ya no hay una unión vital. ¿Qué es una unión vital? Ya por esos dos miembros no corre sangre, no corre oxígeno, no corre nutrientes. No hay vitalidad que nutra esa unidad relacional, esa pareja, ese matrimonio. Divorcio es cortar, cercenar, amputar, si usted quiere usarlo así. En el texto que leíamos en 1 Corintios 7, versículos 10 y 11, esa palabra de dejar al marido y que el marido no abandone a su mujer es la palabra griega, que en español sería chorizo, y significa remover, separar, dividir por divorcio. Y en el caso del versículo 11 significa despedir, terminar formalmente un matrimonio o compromiso. Eso significa que la separación no es simplemente separación de cuerpo, mientras las cosas se solucionan. No, estamos hablando de que estos hermanos implicaron e hicieron un divorcio legalmente constituido. Y es por eso que Pablo advierte que la mujer que se divorció cristiana con un esposo cristiano no se puede volver a casar con otro, sino con el mismo esposo. Pero si lo hace, ya no puede volver al mismo esposo. Una persona pudiera casarse, hermanos, si divorcio es terminar la relación matrimonial, ahí ya no existe matrimonio. En muchos círculos cristianos dicen, mira, tú pudiste haber ido a la notaría y firmar ese divorcio, pero ante Dios aún estás casada. No, hermanos, Dios le dio esa autoridad, le delegó esa autoridad al notario, a los jueces, y si ellos dijeron que están divorciados, divorcio es divorcio. Ante los hombres y ante Dios, ahí ya no hay matrimonio. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? Porque si nosotros le decimos eso a ese hermano o a esa hermana, las obligaciones del matrimonio pudieran confundirse. Venga, entonces, ¿qué? Yo me divorcié, pero todavía tengo que tener intimidad sexual con él. Sí, porque como ante Dios todavía estoy casado. ¿Puedo o no puedo? ¿Debo ir allá? ¿O no debo? ¿Puedo o no puedo?
¿Él todavía tiene autoridad sobre mí o no? No, ya no. ¿Por qué? Ya ese matrimonio se acabó. Divorcio es divorcio. Si esa pareja se une sexualmente sin casarse, aún habiendo sido esposos antes y habiéndose divorciado, eso se llama fornicación. Por ejemplo, en el caso de que se case con otra persona, entonces estaríamos afirmando que esa persona tiene ahora dos esposos o dos esposas, la primera y la segunda. Estaríamos afirmando la poligamia. No, mis amados hermanos, es uno. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. ¿Y por qué hago el énfasis en el tema de los creyentes, mis amados hermanos? Porque los creyentes, a la luz de Mateo capítulo 18, tenemos que buscar siempre la reconciliación a través de la disciplina. A través de la disciplina. Bien, hermanos. Preguntas. ¿Qué vamos a ver el próximo domingo? Vamos a ir introduciéndonos al tema del divorcio en el caso del creyente y el no creyente. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cómo se hacía un divorcio? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué requisitos debe cumplir para que el divorcio se pueda dar? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la intimidad sexual? Algunos comentarios acerca de Romanos capítulo 7. Más adelante vamos a hablar acerca de los pecados sexuales, de la infidelidad, si es causa o no, cómo se tratan esos temas. También vamos a hablar el caso del segundo matrimonio. Si es posible o no es posible, en qué caso se puede un segundo matrimonio, si peca, si no peca, cuál es el lugar de la iglesia en el segundo matrimonio, ¿verdad? Y creo que con eso podemos ya cubrir del versículo 10 hasta el versículo 16 de manera completa. ¿Preguntas, hermanos? Omar. Yo creo que aparte del tema del conocimiento, hay otro lado de esa misma línea que también es muy divisorio y difícil, y es la separación de bienes. Ah, sí. ¿Vas a hablar de eso más adelante o vas a meter la pata? Cuando hable de los requisitos legales que se tienen que cumplir para el divorcio. Porque ahí hablan de la carta de divorcio, y la carta de divorcio implicaba unas disposiciones legales, y dentro de esa carta se incluyen los temas materiales. Lo digo porque también genera una pelea Sí, difícil. tranquilo. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar. Parece que todo quedó claro. Incline su rostro, por favor.